Vamos a seguir con un nuevo capítulo relacionado con la PNL. Alguien me preguntó, porque yo esto soy muy insistente, cómo hacer buenas preguntas. Y yo la respuesta que tengo os la voy a leer ahora. Mirad, en PNL es fundamental preguntar. Es decir, ante cualquier cosa, ante cualquier duda, pregunta. Esto ahora veréis por qué la pregunta es buena hacerla, porque os va a dar una serie de ventajas. Yo tengo una técnica propia de preguntar que es muy clara y contundente y os voy a explicar cómo es esa técnica. Es la manera de realizar buenas preguntas en cualquier momento. Comprende la forma de preguntar en cada momento y es una técnica fantástica para utilizar la puerta de atrás. Ya sabéis que la puerta de atrás yo la utilizo haciendo buenas preguntas que generan confianza en la persona. Mirad, hay diferentes formas de generar preguntas. En función de la persona a la que le pregunto, en función del momento en que pregunto, en función del objetivo que tengamos, y también están las preguntas inesperadas. Que estas preguntas inesperadas, si son acertadas, son las mejores, porque no se espera la pregunta. Por lo tanto, descolocamos a nuestro interlocutor. Pero bueno, ¿por qué es bueno preguntar? Pues es bueno preguntar para averiguar situaciones del interlocutor, para hacer pensar a la otra persona, para seguir dominando la situación, para abrir nuevos horizontes, para poder ir pensando mientras hacemos preguntas, que esa es una técnica fantástica para ganar tiempo. Es decir, no sé qué hacer, porque eso puede ocurrir a veces, y lo que genero son preguntas tontas. Y sobre todo porque preguntando se consigue que la otra persona desarrolle sus propios recursos para solucionar sus problemas. Mirad, yo el día que en coaching descubrí que el coach simplemente hace preguntas y con esto consigue que el coachee o el cliente solucione sus problemas, me quedé maravillado. Lo he probado y funciona muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿cómo deben de ser esas preguntas? ¿Qué podemos... Perdonad, ya estoy con la voz. ¿Cómo deben de ser esas preguntas que podemos hacer? Tienen que ser concretas, exactas, concisas, dirigidas al corazón del problema, personalizadas, en la misma sintonía que utilice el interlocutor, es decir, si detectamos que el interlocutor es visual, le haremos preguntas visuales y adaptadas a su lenguaje, su pensamiento y su canal sensorial. A ver, ¿qué tipos de preguntas hay? Hay varios tipos de preguntas. Mirad, las preguntas cerradas, que lo que requieren es un sí o un no de respuesta. Muchos de vosotros me habéis visto en cursos presenciales o por aquí, por talleres de internet, que hago una pregunta cerrada y me decís, es que he pensado que... No, un momento. Yo te he hecho una pregunta para que me digas sí o no. No tenía otro objetivo. Y entonces, hasta que no me decís sí o no, sigo insistiendo. Estas preguntas se utilizan para centrar temas, también para dirigir la conversación hacia un tema en concreto. ¿Estás de acuerdo que tenemos que hablar de ti? ¿Sí o no? Estamos dirigiendo la conversación hacia esa persona. Preguntas abiertas, que son todo lo contrario que las cerradas. Persiguen una información más amplia. Son preguntas que nos dan pie a realizar nuevas preguntas en el ámbito de la respuesta. Es decir, cuando yo hago una pregunta abierta, me responden y ante esa respuesta vuelvo a preguntar. Que puede ser diferente la pregunta, no tiene por qué ser abierta. Suelen emplearse normalmente al principio para obtener más información. También se utiliza cuando intuimos en la conversación que pueden salir temas nuevos. Es decir, oye, me acabas de decir que te duele la espalda. Es un ejemplo, ¿eh? Háblame de tu espalda.
Eso es una pregunta abierta. Porque yo le dijera, ¿te duele la espalda, sí o no? Es una pregunta cerrada. Preguntas neutras, que no influyen en la respuesta, se utilizan para ganar tiempo. Son aquellas que os he dicho antes que yo utilizo cuando no sé qué preguntar, no sé qué hacer. Porque a veces te bloqueas tú mismo. Y entonces, para ganar tiempo, haces una pregunta neutra. Por ejemplo, una pregunta neutra sería, ¿qué te parece cómo está el tiempo? Preguntas condicionantes. Estas son las que condicionan la respuesta y la orientan para obtener la respuesta que nos interesa. Son muy útiles para poder ratificar alguna percepción o intuición que hemos tenido. ¿Verdad que me has dicho que quieres solucionar este problema antes del mes que viene? Es una pregunta cerrada, pero es condicionante. ¿Me estabas hablando de tu hermano? Es una pregunta cerrada, pero condicionante. También puede haber una pregunta abierta, condicionante. ¿Qué te parece si hablamos de tu espalda, como decíamos antes? La persona me respondería, pues me parece bien o no me parece bien, o lo que sea, pero es abierta. Preguntas alternativas. Son preguntas abiertas o cerradas que orientan la elección entre dos posibilidades, pero siempre positivas. Ejemplo, ¿qué te parece si lo comenzamos el lunes o el jueves? Si yo tengo disponibles lunes o jueves para comenzar lo que íbamos a hacer con esta persona, le hago la pregunta y me diría, pues me parece bien el lunes o me parece bien el jueves, pero estoy cerrando la posibilidad. Preguntas de control. Son preguntas interpretativas. Son preguntas prueba que quieren inducir al interlocutor a precisar su pensamiento y además sirven para comprobar tanto si hemos comprendido como si nos han entendido. Entonces, lo que has querido decir es, y digo lo que yo creo haber entendido de lo que ha querido decir. ¿Tienes alguna duda sobre lo que te he comentado? Bueno, nosotros preguntamos, pero no se puede preguntar cualquier cosa. Hemos de evitar tener ansiedad al hacer las preguntas. Hemos de evitar una excesiva curiosidad porque la curiosidad mató al gato. Nunca tienes que analizar a tu interlocutor, es decir, no juzgues lo que está haciendo. Bueno, es que no tenemos que juzgar nunca para nada. No se debe de intentar interpretar las respuestas, es decir, te ha respondido, ahora no pierdas el tiempo interpretando la respuesta. Y nunca te tienes que identificar con tu interlocutor, es decir, siempre tienes que quedarte en un terreno neutro. ¿Y qué habilidades son útiles a la hora de hacer preguntas? Mucha agilidad mental, porque cuando te responden, hacer rápidamente otra pregunta buena, centrarnos mucho en lo que estamos buscando, tener buen vocabulario, buena memoria y una correcta utilización de los canales sensoriales. Bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo de esta nueva actividad que estoy haciendo. Gracias.